Continuamos en Argumentos, gracias por seguir en sintonía. Seguimos tocando el tema de la ideología de género. Nos hablaba en el bloque anterior Tuniski Castillo sobre, bueno, el trabajo que vienen realizando desde la organización Con Mis Hijos No Te Metas y también el trabajo en Venezuela. Hablabas de una situación particular en Chile, un tema que también generó noticia sobre el material que exhiben dentro de los colegios para niños, los que ha sido calificado por muchos padres como que no es ningún contenido de educación sexual, sino material pornográfico que no es apto para los pequeños. Así es. Bueno, que incluso existen leyes y normas en nuestro país donde, por ejemplo, este programa puede ser presenciado y siempre se califica, ¿no? Para todo público, tiene contenido, lenguaje, violencia, etcétera. ¿Están prohibidos ese tipo de elementos con violencia o que tengan elementos de los que no se puedan hablar en ciertos horarios? ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces en otros países? Y le preguntaba si en nuestro país también habían recibido algún tipo de comentarios dentro de la organización que usted Lo que está ocurriendo, no solamente a nivel internacional, sino que lamentablemente ya está llegando a Venezuela. Y hemos tenido algunas consideraciones al respecto, no sabemos qué cartas se están tomando en el asunto. Sé que el Ministerio Público anunció hace par de días la creación de una fiscalía especial para garantizar la integridad sexual de los niños. Yo quiero entender que eso implica no solamente el cuidado del tema del abuso sexual propiamente dicho, sino también la integridad sexual en torno a su concepción mental y orgánica para que no se les perturbe, porque un niño sano que es perturbado con estas ideas de que siendo niño se puede convertir en niña o siendo niña se puede convertir en niño, es un niño que ya no está estable mentalmente, que ya no está perturbado en su psiquis, que por supuesto puede incluso atentar contra su salud orgánica, y el Estado venezolano, por mandato constitucional y por mandato de la LOMNA, está obligado a garantizar la protección de la niñez desde la concepción a lo largo de su nacimiento, a lo largo de su crecimiento, pasando por la adolescencia. ¿Qué ocurre con estas situaciones? Que se intentan imponer estos conceptos a rajatabla. Bajo, como le decía hace un momento, bajo las banderas de la no discriminación, intentan como diseminar una idea que no solamente es anticientífica, sino antinatural e ilegal. Porque decirle a un niño que puede mutilar su cuerpo, que puede hormonar su cuerpo, o incluso incentivar el inicio de una actividad sexual irresponsable y temprana, desconociendo lo que ello verdaderamente implica, no solamente implica o contempla lo que se conoce como abuso sexual infantil, que hay que definirlo. Y ahora, ¿a qué edad sería propio que una persona pues tome este tipo de decisiones? Porque hemos visto casos incluso con figuras públicas muy reconocidas donde pues han dicho que van a apoyar a sus hijos en este tipo de procedimientos, de terapias hormonales para su nueva identificación o su cambio de género. Así es. A nivel médico, que es donde se soporta la ley, se ha establecido un baremo de cuándo se consigue la madurez mental. Por eso votamos a partir de los 18 años. Por eso podemos portar armas a partir de cierta edad. E incluso las personas que tienen algún tipo de iniciativa política no pueden optar a determinados cargos que son de mayor responsabilidad hasta cumplir cierta edad incluso el expendio de alcohol o de cigarrillos. Pero me refiero a este tema porque es una decisión que incide directamente en lo que es la vida cotidiana, la vida social, el desenvolvimiento de la sociedad. Entonces, si a una persona un derecho constitucional como el voto se lo permite es a los 18 porque estudiado a nivel médico y psicológico se ha determinado que es cuando tienes discernimiento pleno, conciencia plena de tus actos y tus decisiones. ¿Cómo puedes decir que un niño a los 8, 10, 12, 14 años puede decidir algo tan trascendentalmente importante como mutilar sus genitales u hormonar su cuerpo? Estás convirtiendo a una persona sana, física y orgánicamente sana, en un paciente crónico que durante el resto de su vida va a tener que administrarse hormonas para poder subsistir con esa nueva realidad. Por supuesto que hay un trasfondo económico, porque es un nuevo cliente. Es un cliente que nunca va a dejar de consumir las hormonas. Y por supuesto que hay una industria detrás de eso. Por eso los estados, particularmente el Estado venezolano, debe proteger a su población, porque lo decía hace un momento, esto no se trata de un tema de orientación sexual particular, se trata incluso de un tema de seguridad de Estado, porque el Estado, una nación, se sustenta en sus ciudadanos. Y esos ciudadanos tienen que ser psicológicamente estables, orgánicamente saludables y por supuesto que se garantice la procreación de esa ciudadanía para que exista esa nación
en todos sus órdenes, llámese político, económico, porque incluso para la actividad económica necesitamos lo que se llama el bono demográfico y tiene que existir una retroalimentación, una generación de relevo para que exista producción, que se contribuya al Producto Interno Bruto a través de la producción per cápita de cada ciudadano. Pero si perturbamos la interacción normal del ser humano y lo que es la procreación normal con ideas también que van dentro de este compendio, como lo que es la idea del aborto, vamos a ir poco a poco disminuyendo lo que son las capacidades de un Estado para plantear sus propias políticas públicas. Y por supuesto también va a ir modificándose lo que es el desarrollo de esas políticas Incluso públicas. hay quienes han señalado que se tratan de políticas impuestas incluso desde las Naciones Unidas y que van directamente atentando contra la familia como la conocíamos tradicionalmente entre madre, padre e hijos, que se promueve mucho la mujer soltera o ser exitosa sin la necesidad de tener hijos, o el tema de, bueno, de las nuevas familias, ¿no? Lamentablemente, con el tema de la inclusión. Sí, lamentablemente, desde las Naciones Unidas particularmente, se está instando a las naciones a que modifiquen su ordenamiento jurídico para permitir este tipo de ideas o de ideales. Se incentiva que aquellos países como Venezuela, que tienen el aborto como un delito, modifiquen su legislación para permitirlo. Y cuando hablamos del aborto, que es el homicidio intrauterino de un ser humano en gestación, tenemos que decir que es el genocidio más grande conocido por el hombre en la época moderna. En la Segunda Guerra Veíamos Mundial... unas declaraciones del presidente Nayib Bukele de El Salvador, donde decía que lo que está ocurriendo en el mundo es un genocidio respecto al tema del aborto, pero lo cierto es que desde otro punto de vista también se argumenta que muchas niñas han fallecido porque se les ha obligado a dar a luz y fueron víctimas de violación, en fin, hay muchos casos. Pero hay un tema que se impone y son los datos. En la Segunda Guerra Mundial existieron 50 millones de muertes en batallas y 5 millones de muertes por el Holocausto. Estamos hablando de 55 millones de personas fallecidas. El Holodomor ucraniano cobró la vida de 10 millones de personas. El comunismo de Mao Zedong, en 27 años, cobró la vida de 80 millones. El comunismo soviético, en 80 años de duración, cobró la vida de 110 millones de personas. El aborto, solo el año pasado a nivel mundial, cobró la vida de 73 millones de seres humanos en gestación. Si sumamos o hacemos una media de ese número con el número del 2021, estamos hablando de que supera incluso los 80 años del comunismo soviético. Ese es el genocidio más grande conocido por el hombre y es lo que se está incentivando porque existe una intención de disminuir la población, no solo impulsando lo que es la ideología de género para descontextualizar la naturaleza humana, lo que ellos llaman deconstruir, que no es otra cosa que la destrucción interna, bajando los índices de procreación y por supuesto sumándole las políticas abortistas. Ahora, si bien en nuestro país está prohibido el aborto, pues también hay, digamos, también se conoce como algunas normas en nuestro país o dentro de las leyes que permitan que se pueda realizar un aborto terapéutico en ciertos casos. El tema del aborto... ¿Corre la vida de la madre riesgo? Hay situaciones que son excepciones de ley, ¿sí? Incluso dentro de la vida misma, a nivel familiar, la vida social, hay situaciones que son excepciones. La misma concepción genética, lo que ahora han decidido llamar como intersexualidad, que no es otra cosa que los seres humanos hermafroditas, son una excepción genética que cuando en su gestación la hormona 5-alfa reductasa no se presenta suficientemente en la gestación y en lugar de determinarlo, si es un bebé varón o una bebé niña, pueden nacer con sus dos genitales. Las excepciones existen incluso en la genética, pero la norma debe ser respetada. Y en nuestra legislación el aborto es un crimen y tiene que ser, digamos, enarbolada la bandera de la defensa de la vida desde la concepción, tal como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana. Y que muchas veces ese tema como las prohibiciones no impiden que entonces hayan espacios de abortos clandestinos donde incluso pues se corre también en riesgo la vida de las madres, así como del feto, del bebé en gestación. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos con todos estos temas de la mano de nuestro invitado de esta tarde. Nuestras cuentas en redes sociales a su disposición. Ya regresamos.